A punto de cumplirse 2 semanas de las controvertidas elecciones presidenciales en Venezuela, la información oficial sobre los resultados se encuentra en un punto muerto, que puede calificarse como deliberado. El Consejo Nacional Electoral, que en teoría tiene según la Constitución venezolana el estatuto de un poder independiente, no presentó públicamente las actas que validen el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, que sin embargo se apresuró a proclamar. Ningún partido político, incluyendo el Movimiento por Venezuela, sabe ni siquiera 11 días después del proceso electoral cuál fue la votación que sacó. Mientras las sospechas de fraude electoral son cada vez más resonantes, el gobierno lanzó una campaña a todo o nada en 2 frentes. Uno legal, para complicar a sus adversarios políticos, y el otro de seguridad, para aplastar las manifestaciones populares que reclaman que se den a conocer los resultados. En el plano legal y en el marco de un sistema judicial colonizado por el oficialismo, el gobierno recurrió mediante un amparo al Tribunal Supremo de Justicia, al cual entregó las actas en su poder. Hoy somos más fuertes, tenemos más experiencia, estamos más preparados y Venezuela tiene una institucionalidad de justicia sólida y no se aceptará con las leyes nacionales que se pretenda usurpar nuevamente la presidencia de la República. Otro tanto hizo el Consejo Nacional Electoral, aunque en ninguno de los casos se dieron a conocer para que la población pudiera constatar los números. El máximo órgano judicial venezolano dispuso un peritaje de los documentos y citó a todos los candidatos. El candidato opositor Edmundo González Urrutia rechazó comparecer, asegurando que de hacerlo estaría en absoluta vulnerabilidad e indefensión, que la citación no se corresponde con ningún procedimiento legal contemplado en la legislación venezolana y que el alto tribunal no puede certificar resultados que no fueron producidos e informados de acuerdo a la Constitución. ¡Queremos libertad! Maduro intensificó la represión de manifestantes, testigos electorales y opositores para disuadir la continuidad de las protestas callejeras con detenciones masivas que ya superan las 2.200 personas, en muchos casos jóvenes y ciudadanos comunes, a quienes trasladó a cárceles de máxima seguridad. Solo pido justicia por nuestros hijos. Nuestros hijos no son ningunos guerrilleros, ni son ningunos delincuentes, ni son terroristas, ni los cargos que le acusan. Soy la madre de unos de ellos, y así como estoy yo en estos momentos, están muchos de ellos, muchos familiares, muchas madres, y aún muchos desaparecidos. Y le pido al Padre Celestial que haga su voluntad aquí en esta tierra. Paralelamente, el fiscal general Tarek Saab abrió una investigación acusando a María Corina Machado y a González Urrutia por incitar a las fuerzas de seguridad a un golpe, luego de un mensaje de la dupla opositora pidiendo a la policía y a las Fuerzas Armadas ponerse del lado del pueblo y de sus familias y frenar la represión. Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. En el ámbito regional, Brasil, Colombia y México, apoyados por Estados Unidos, siguen apostando a negociar una salida a la crisis con el gobierno de Maduro y reiteraron su pedido al Consejo Nacional Electoral para que presente las actas y que éstas puedan ser verificadas de forma independiente. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva busca también la vía de una conversación directa con Maduro para intentar convencerlo de mostrar las actas. Brasil y Colombia mantienen además canales de diálogo con la oposición, que asegura estar dispuesta a una mediación. Tanto el mundo como yo somos un bloque inseparable. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México, que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición.
El principal golpe de credibilidad a la versión del supuesto triunfo oficialista vino una vez más del prestigioso Centro Carter, invitado por el propio gobierno de Maduro como veedor. Desde allí, dijeron este jueves que lograron corroborar que no hubo ningún hackeo de datos como sostuvieron las autoridades electorales venezolanas que, según constataron, González Urrutia derrotó de manera irreversible a Maduro con más del 60% de los votos y que los números oficialistas son matemáticamente imposibles. En este escenario, la única solución es política y pasa por la posibilidad de que los interlocutores regionales logren convencer a Maduro y a la cúpula de las Fuerzas Armadas que lo apoya de presentar las actas y, en caso de comprobarse su derrota, rendirse a las evidencias y acceder a una transición para darle un cierre a la crisis postelectoral en Venezuela. O habíamos adelantado para analizar la situación en Venezuela. Ya está con nosotros el invitado de esta noche. Rápidamente, esta es su ficha. Estamos hablando de Andrés Servín, que ya está justamente aquí en este estudio, antropólogo y doctor en ciencias políticas, especialista en América Latina, el Caribe y Eurasia, presidente del Consejo Académico de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, académico distinguido del Sur Global 2023, publicó numerosos libros, entre ellos El Caribe y Cuba, la posguerra fría, Eurasia y América Latina en un mundo multipolar y Guerra y Transición Global, como parte de la ficha de nuestro invitado Andrés Servín. Andrés, buenas noches, es un placer enorme que esté con nosotros en esta edición. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Siempre me siento en casa aquí. Bueno, y nos gusta que te sientas en casa. Sí. A ver, recién, varios testimonios, imágenes y situaciones que han sucedido en las últimas horas. Nos remontamos a lo que sucedió hace 15 días atrás, o casi 15 días, con los comicios en Venezuela. Pasaron casi 15 días y seguimos como en el punto de partida, sin las actas. Y si no están las actas, no sabemos los números y no sabemos quién ganó esta elección. Tu primer análisis, a ver. Bueno, el primer análisis es que no están las actas que deberían estar presentadas oficialmente, pero sí hay un recuento de las actas en función del 80 y pico % que pudo recolectar la oposición, inclusive con apoyo de algunos sectores del oficialismo, que, digamos, se sienten en una posición más disidente y han proporcionado parte de las actas. Ahora, esto que dice el Centro Carter confirma lo que todos ya sabemos, es decir, que evidentemente la victoria desde el punto de vista de los votos es de Edmundo González Urrutia. El punto aquí es que estamos en una situación de impasse en donde va a haber una resistencia clarísima, la hay en este momento, por parte de Maduro y de todos sus acólitos, a ceder frente a los datos de la realidad, ¿no? Yo creo que eso se debió básicamente porque hubo un mal cálculo por parte del madurismo, que pensaron que iban a poder manejar de otra manera el tema de las elecciones, no les salió bien, salieron con el tema del hackeo como uno de los argumentos, eso no funcionó y ahora estamos viendo que uno tras otro, todos los veedores internacionales que han tenido acceso y aquellos que no han tenido acceso, han tenido acceso a las actas porque las han circulado la oposición, reiteran que el ganador es Edmundo González Urrutia. Bien. Andrés, claro, en ese sentido pensaba porque cuando expulsaban observadores, el argumento del gobierno era, bueno, pero son observadores que nosotros no invitamos. El Centro Carter no solo lo invitaron, sino ha participado de las elecciones anteriores y justamente siempre hablaba de la seguridad del sistema electoral de Venezuela. Ahora esta es la situación completamente al revés y de hecho Nicolás Maduro hoy salió a criticar justamente los dichos de la titular. Mi pregunta es, ¿este juego está sobre la mesa o esto es algo que ya al gobierno ni siquiera le interesa discutir, que el Centro Carter, al mismo que recibió con los brazos abiertos y habló de su prestigio, ahora diga que el ganador es Edmundo González Urrutia? Digo, ¿esto le importa al gobierno o ya no se negocia ahí, no se juega ahí? Yo creo que al gobierno en este momento no le importa discutir la validez de las actas y tanto que confirman la victoria de Edmundo González. Yo creo que el gobierno en este momento le importa en todo caso ver cómo salir de una situación y aquí entran a tallar justamente las negociaciones que se mencionaban con la intervención de Colombia, Brasil y México.
La gran pregunta es si esas negociaciones van a llevar a buen puerto. Como vemos, la reacción de hoy ha sido declarar que María Corina Machado es una prófuga de la justicia y que con ella Maduro de ninguna manera se va a sentar a hablar. Eso ya lo preveíamos porque pensábamos que la figura de Edmundo González era una figura más moderada para la posibilidad de algún tipo de conversación con el madurismo. Pero ahora, de alguna manera, los que van a tener que llevar adelante este proceso son más que nada Brasil y Colombia, los gobiernos de Brasil y Colombia, para llevar algún tipo de negociaciones donde se sienten los dos a tomar algún tipo de decisiones con respecto a cómo se sigue de aquí en adelante. Claro, a ver, Andrés, es interesante, ¿no? Lo planteamos inclusive, Leticia, el viernes pasado, ¿no? Quién esté acercando posiciones, de qué manera. Del lado de la oposición ya se sabe que quieren justamente que estos dos países estén intercediendo. O sea, hay que ver si del lugar del oficialismo tienen alguna intención de habilitar la posibilidad de un diálogo con la intermediación, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de México también. De hecho, María Corina Machado hoy habló y dijo que le daba garantías al gobierno para llegar adelante en la transición. Mi pregunta en ese sentido es porque yo veo como demasiado optimismo en centrar el foco en Brasil, sobre todo, pero pienso que en el 2019 Maduro continuó en el poder cuando 50 países no lo reconocían. Entonces me pregunto hasta dónde realmente puede llegar a tener alguna injerencia los mandatarios de la región. Yo creo que el tema aquí es no personalizar, en el sentido de que no es Maduro, es todo un grupo de militantes del chavismo, de altos mandos militares, que tienen una vinculación con todo tipo de negocios, que algunos de ellos son lícitos, y bueno, eso sí, con ese sector se puede negociar, particularmente los que están vinculados, lícitos, pero con cierto grado de corrupción, los que están vinculados con el sector extractivo, no solamente el petróleo, el oro, otros, y otros que están vinculados con el narcotráfico, y esos están además de alguna manera en la lista negra de la DEA, y por lo tanto tienen grandes dificultades de poder aceptar algún tipo de transición en donde se queden expuestos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto el núcleo de la dificultad de cualquier negociación no viene por el lado de Brasil y de Colombia, que están bien dispuestos para hacerlo. De hecho, Brasil Lula mandó a alguien muy poderoso para esto, que fue Celso Morín, para darle seguimiento a este proceso. Petro tiene también muchas cartas en juego con esta situación. Los dos están preocupados por algo que se menciona poco, pero que es muy importante, que es el flujo migratorio que puede llegar a producirse si no se sale de esta situación. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que contemplar es que cómo se van a manejar las relaciones con los distintos sectores del madurismo y hasta qué punto Maduro tiene la capacidad de establecer algún tipo de equilibrio entre estos dos sectores que yo mencionaba, como para entrar en algún tipo de negociación. Ahora, personalmente soy bastante escéptico de que esa negociación pueda avanzar en el sentido de hacer retroceder el reloj y plantear que ganó Edmundo González Urrutia desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Pero eso es una posición quizás demasiado escéptica de mi parte, ¿no? Está bien, cuesta ponerse a pensar esa posibilidad, ¿verdad? Sí. Por lo menos las cartas prácticamente están echadas, sobre todo del lado del oficialismo, y esa posibilidad de retroceder el tiempo atrás y un Maduro escuchándolo decir, bueno, a ver, perdimos la elección, González es el presidente electo, haremos una transición ordenada como corresponde en cualquier país, ¿no? Sí, ya de hecho, como se planificó la fecha de las elecciones y la entrega del poder con 6 meses de diferencia, ya estaba claro que eso se prestaba para todo tipo de manejos. Claro, es mucho tiempo, ¿no? 6 meses, medio año. Claro. Entonces, la gobernabilidad del país no está garantizada en esos 6 meses. No, claro. Si se reconoce a Edmundo González Urrutia. Y ese es un problema muy serio, ¿no? Claro que sí. Andrés, después de haber vivido tantos años en Venezuela, me imagino que mantendrás el contacto. ¿Cuál es el clima que te cuentan que están viviendo? Porque vemos a Maduro que anunció la suspensión de X, que les pide que no hablen por WhatsApp, que conocimos las decenas de detenciones de esta semana. En ese sentido, ¿cuál es el clima? Además, hablando incluso de cárceles de máxima seguridad, y al menos brevemente que nos menciones cómo ves el rol de Estados Unidos, al menos en estos días. El clima en general
digamos, tiene dos caras. Por un lado, hay mucho temor por la intimidación que está desarrollando la campaña de intimidación del gobierno, la represión, las detenciones, etcétera. Pero también yo noto mucho optimismo, porque esta es una situación nueva en donde la oposición se presentó unida, evidentemente arrasó en las elecciones, entonces emocionalmente hay como una gran esperanza de que hay una luz al final del túnel. No sabemos si esa luz es por el túnel o porque viene un tren de frente, pero bueno, esa es otra historia. Lo que creo que es importante es ver estas dos caras, mucho entusiasmo, mucho optimismo y a la vez mucho temor frente a lo que está pasando en términos de la represión. Y en cuanto a la posición de Estados Unidos, en este momento la situación en Estados Unidos está tan complejizada por el proceso electoral que se hace difícil que pongan demasiada atención en lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que por eso, de alguna manera, Blinken lo expresó diciendo, bueno, que Colombia y Brasil y México se ocupen, nosotros los apoyamos, ¿no? Y eso sí es también un viraje muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de una perspectiva ideológica, ¿no? Que Estados Unidos se ponga en esa posición. Pero bueno, yo creo que desde luego la apuesta está en que los tres gobiernos latinoamericanos, probablemente, posiblemente con el apoyo también de Chile, algún otro gobierno, traten de llevar a una mesa de negociación a Maduro con alguien de la oposición, insisto, con alguien de la oposición. Y de ahí veremos cuáles son los resultados. Ahora, hay un comentario y un rumor acerca de que, bueno, una de las posibilidades, un escenario posible sería volver a convocar a elecciones. Yo creo que en eso la oposición de frente se va a negar. Andrés Servín, gracias por haber estado esta noche en Televisión Pública Noticias Internacional. El placer de siempre. Como siempre, un placer estar aquí. Gracias.